En este programa, conoceremos a los peores enemigos de un documento: la luz, el tiempo, los hongos y hasta insectos que cavan túneles al interior del papel. Te mostraremos lo más avanzado de la tecnología para preservar y restaurar escritos tan antiguos e históricos como la Constitución de 1917. Y visitaremos el archivo más grande de Latinoamérica, el Palacio de Lecumberri. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro al oriente de la Ciudad de México. Este es un programa que no te puedes perder porque vamos a ver cómo con ayuda de la tecnología, a 100 años de que se promulgó la Constitución de 1917, la que nos rige actualmente, este documento se encuentra en perfecto estado de conservación. Pero además vamos a visitar un edificio icónico para nuestro país y que su historia está llena de claroscuros, porque en 1900 fue inaugurado como una penitenciaría cuando Porfirio Díaz era presidente y desde 1976 funciona como una memoria histórica de nuestro México. Es el Palacio de Lecumberri, el Archivo General de la Nación. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Esta es la Sala de Banderas, un lugar donde se encuentran documentos que hablan de diferentes épocas históricas de nuestro México. Por ejemplo, encontramos el Códice Techialoyan de Coajimalpa, un documento escrito en el siglo XVII. Aquí tenemos una de las joyas del Archivo General de la Nación, es el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, escrita en 1821. Y en esta vitrina, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Un documento demasiado revolucionario para su época porque fue la primera carta magna en todo el mundo en la que se incluyeron derechos sociales. Esta fue escrita con pluma de oro. Y bueno, pues si tú quisieras consultar los artículos que están escritos en esta Constitución, hay un facsímil que es un documento prácticamente idéntico que está disponible para todos los visitantes del Archivo General de la Nación. Y aquí lo tenemos. Vamos a hablar del trabajo que se realiza en el Archivo General de la Nación y para ello me encuentro en los laboratorios del Departamento de Conservación y Restauración. Y lo que tenemos frente a nosotros es un verdadero lujo, son joyas de la historia mexicana. Aquí estamos viendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que este año justamente cumple 100 años de haber sido promulgada. Aquí tenemos la Constitución Federal de 1857, y a nuestra derecha la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Para poder tener estos documentos, esta historia viva de México en estas condiciones, bueno, se requiere de muchísima tecnología y por supuesto del trabajo especializado. Para ello estamos con Arturo Aguirre Vilchis, él es restaurador aquí en estos laboratorios. Y bueno, pues Arturo, muchísimas gracias por esta entrevista que nos conceden, por recibirnos y justamente por darnos esta oportunidad de tener historia presente aquí frente a nosotros. Platícanos, por favor, Arturo,
¿Cómo es el trabajo de este tipo de documentos que son tan sensibles? Nosotros lo que hacemos es hacer monitoreo constante, análisis de los materiales. Se trata de identificar y de prevenir los deterioros que posiblemente tengan, en este caso, las constituciones. Claro. Entonces, en estos casos, el proceso de restauración no es justificable, dado que siempre se han mantenido en condiciones de resguardo y de monitoreo. Es decir, controlamos la humedad, la temperatura, las cajas de protección y con ello aseguramos que se pueda extender la vida útil de estos documentos. Claro. Se trata de documentos originales, manuscritos, en este caso piel entera, café con grabados, en este caso también una piel en color rojo, y en el otro pues es que es la Constitución, digamos, la que nos rige todavía. Claro. Que se trata de un libro en piel entera, con gofrados, con cabezadas hechas a mano, un papel, digamos, tiene toda la parte del espesor, tiene una especie de salpicaduras rojas que ya se han ido perdiendo por cuestión del tiempo, pero que en realidad son documentos muy estables. Como podrás ver, los manipulamos con mucho cuidado, Claro. con el fin de evitar cualquier deterioro. ¿Qué conocimiento deben de tener ustedes, por ejemplo, de los procesos que se ocuparon para poder elaborar esta Constitución y que les es de utilidad a ustedes para mantenerla en estas condiciones? Bueno, pues es multidisciplinario lo que tendríamos que conocer, desde procesos de encuadernación, fabricación de papel, tipos de tintas, tipos de grabados, tipos de cabezadas, en fin, es muy complejo porque para poder hacer una intervención tendremos que saber, o bien no solo una intervención, sino cómo poderlo mantener estable. Tenemos que tener muy claro los materiales. ¿Cuáles son otros factores que podrían considerarse los enemigos de los archivos de esta naturaleza? Principalmente causas antropogénicas, es decir, la incorrecta manipulación, condiciones de almacenamiento también inadecuado. En algún momento se pensaba que la restauración solo implicaba, digamos, como intervenir a una fractura del papel o algo, pero sin embargo, restaurar un documento que después va a volverse a depositar en un medio que le ocasionó el deterioro, pues realmente no tenía mucho caso. Entonces ahora lo que hacemos es intervenir a modo global, que es tratar de controlar, como decía, la humedad, la temperatura. Pues interesante todo el trabajo que ustedes realizan. Vamos a hacer un recorrido justamente por los laboratorios del Archivo General de la Nación para conocer cómo es el proceso que sigue un documento para poder ser restaurado y posteriormente conservado. Son distintos procesos que les vamos a estar presentando justamente en este programa. Quédense con nosotros, continuamos. Arturo, gracias. Te agradezco muchísimo. Sí, gracias. Ahora estamos en el laboratorio de limpieza en el Archivo General de la Nación. Esta es una de las primeras áreas por donde pasan los documentos que van a formar parte justamente de este acervo del país. Estoy con Eleonora Cruz, ella es restauradora. Muchísimas gracias, Eleonora, por esta entrevista. Gracias a ustedes por estar aquí. Contigo vamos a platicar sobre este proceso que podría considerarse como uno de los iniciales una vez que llega un archivo. Es correcto. De hecho, es uno de los principales y de los más importantes porque es lo que nos ayuda a eliminar cualquier sustancia que no sea parte del documento para que no genere algo que lo pueda dañar posteriormente. ¿De dónde vienen los documentos que llegan al archivo? Bueno, llegan por transferencias o donaciones. Las transferencias por lo general son de instituciones del gobierno y donaciones pueden llegar a ser también, públicas o privadas. Y justamente cuando son este tipo de donaciones no están en las mejores condiciones los documentos. No los siempre, no siempre. Claro que sí hay luego
privados que han mantenido en muy buenas condiciones sus documentos, pero la mayoría no suele ser así. ¿Cuáles son los principales elementos que ustedes necesitan liberar o quitar de este tipo de archivos? Pues básicamente es el polvo, porque en el polvo traen sustancias como esporas que en un momento en que no haya condiciones apropiadas para los documentos se pueden generar microorganismos y estos microorganismos pues son los que se alimentan del papel y después no se llega a perder toda la información que contiene. Ok, estamos viendo justamente en la parte de atrás están trabajando en estas máquinas que, bueno, pues me explicaba, son aspiradoras. Funcionan como aspiradoras precisamente, la ventaja es que ya tienen una cabina, entonces ellos ya no están recibiendo todo el polvo, claro, ¿no? Y realmente las paredes son las que están jalando toda esta mugre que están eliminando ellos. Eso es para quitar, digamos, contaminación superficial de los archivos. Posteriormente, ¿qué se hace con estos documentos? Bueno, depende mucho, ¿no? Cuando ya llegan, se hace otra revisión. Si los documentos vienen afectados por microorganismos o por insectos, luego se meterían a esos procesos de desinfectación o desinsectación. Okay. Aquí contamos con 2 cámaras que nos va a apoyar para hacer eso. Una es la de anoxia, que es para los insectos, y la otra, es una nueva tecnología que trajeron de Europa, que es a través de ozono, la eliminación de microorganismos. Ok. Después de este proceso de limpieza, ¿qué seguiría para los documentos? Depende. Si los documentos necesitan algún tipo de reforzamiento estructural, es decir, en el soporte de papel, si están rotos, si las tintas están mal, se van a otra área que sería el área de restauración, donde ahí ya serían los procesos específicos a hacer sobre cada documento. Que eso se lo vamos a presentar a continuación, pero antes quiero presentarles algunos organismos que viven y se alimentan del papel. Vamos a conocerlos. Los libros, archivos y documentos son un patrimonio histórico y cultural, evidencia del pasado, un acervo invaluable y literalmente vivo. El papel, las tintas, pegamentos, fotografías, lomos y cubiertas constituyen en sí un singular ecosistema, un paraíso de hongos, esporas, bacterias e insectos. Es posible pensar que perforaciones, raspaduras, polvo o manchas en libros y documentos solo sean la huella del paso del tiempo. Sin embargo, son la certeza de que ahí habita todo un zoológico microscópico y milimétrico. La celulosa con la que se elabora el papel, la gelatina y el almidón de los adhesivos, la piel de las pastas y la madera de archiveros y muebles son un nutritivo festín para diferentes especies. Diminutos escarabajos barrenadores de madera también mastican papel. La carcoma de 4 milímetros de largo deposita sus huevos en muebles. Larvas llamadas gusanos de libro se dedican durante 2 o 3 años a devorar madera y papel comprimido, creando numerosos túneles que terminan por destruir la fuente de su alimento. Similar a lo que sucede con las termitas de madera seca que también consumen libros y archivos. La humedad dilata, contrae, agrieta y deforma el papel. A esto se suma la proliferación de moho y otros hongos, alimento favorito de algunos insectos, como el piojo de libro que mide menos de 1 milímetro de largo, o el pececillo de plata que, aparte del moho, raspa recubrimientos donde existe pegamento, tinta y fotografías. Las larvas de la polilla de ropa, que se alimentan de prendas de lana, seda y piel, llegan a perforar encuadernaciones. La luz natural y artificial es otro factor agresivo. El papel envejece prematuramente, se quiebra y desaparece la tinta. El polvo es otro abrasivo, formado por un sinfín de partículas como escamas humanas y animales, excremento de ácaros, arena, esporas y bacterias. Cuando se trata de grandes archivos, no es suficiente un método para erradicar este tipo de plagas o controlar los factores ambientales. Lo mejor es un manejo integral apoyado en la tecnología.
Justo a un costado del Palacio de Lecumberri se encuentra este nuevo edificio, que son los laboratorios de conservación y restauración. Y aquí vamos a conocer el proceso que siguen los documentos que ingresan al Archivo Histórico de la Nación. La restauración consiste en aplicar diferentes técnicas y tecnologías para que un documento recobre o mantenga su salud y funcionalidad. Con base en un diagnóstico se analizan su edad y su valor, los materiales de los que fue hecho, el desgaste y la manipulación a la que ha sido expuesto. Por ejemplo, al tocar un papel, dejamos huellas de sudor, grasa, polvo y bacterias. A esto se suman elementos externos como cintas adhesivas, grapas o anotaciones. Todo esto lo degrada y le puede causar un daño irreversible. A grosso modo, podríamos decir que el mayor enemigo de los documentos es el propio hombre. Las causas por las que llega aquí el material generalmente son causas antropogénicas. El trabajo de restauración se divide en métodos secos que eliminan la humedad y húmedos para que recobren su humectación. Cuando un documento se encuentra seco, con dobleces o arrugado, un vapor fino de agua destilada hidrata el papel gradualmente y sin romperlo. Trabajamos a niveles de grados de intervención. En este caso, el agua siempre es nuestro mejor aliado. Siempre comenzamos con trabajos muy poco agresivos con los documentos porque tenemos que ir distinguiendo cómo reacciona. El tipo de papel es determinante en el éxito de la restauración. Aunque parezca increíble, el papel antiguo a base de trapo o algodón, lino o cáñamo es de mayor calidad que el industrializado de celulosa, de madera que se oxida y quiebra fácilmente. Si un documento presenta mutilaciones, se fabrica papel de pulpa de algodón o lino, se mezcla con agua y se muele hasta convertirlo en pasta. Entonces lo que hacemos es reparar parte del papel y dejar constancia de que lo hicimos, como cuando se fractura a alguien y le ponen una férula o algo que lo inmovilice. Literalmente eso es lo que hacemos, ayudarle a que siga teniendo soporte, digamos, o consistencia el soporte. Pero esto se puede retirar porque solamente es un apoyo. Para eliminar las partículas que dejan los adhesivos, se lleva a cabo un proceso de lavado. El papel es colocado entre soportes para evitar su disolución. Los materiales se secan en este horno, el cual también se emplea para pruebas de envejecimiento acelerado. Por ejemplo, al secar un documento durante 75 horas, es posible conocer cómo se verá en 75 años. Con ello, se determina si el tratamiento empleado es el correcto. El trabajo de restauración es un arte que requiere de las nuevas tecnologías, pero principalmente de la habilidad manual, la sensibilidad y sapiencia que se ejerce con el paso de los años para sanar y preservar documentos tan valiosos como nuestra Carta Magna. Después del proceso de restauración que ya vimos, algunos de los documentos llegan hasta esta área que es la de encuadernación. Y bueno, continúo con Eleonora Cruz, que nos va a explicar justamente cuáles son aquellos documentos que sí lo requieren y algunos que, bueno, pues no necesariamente. Bueno, mira, hay algunos documentos que por su consulta y su manipulación ya llegan a nuestras manos deshojados, o la cartera, que es esta, ya no funciona, ¿no? Ya no le está brindando esta protección que necesita. Entonces, por eso los compañeros toman la decisión, bajo ciertos criterios, de desencuadernar todo otra vez y volverlo a hacer uno por uno. En este caso, bueno, este es un ejemplo de los que ellos trabajaron y de cómo termina la encuadernación para que ya pueda estar en consulta. También hacemos restauración de encuadernaciones. Eso quiere decir que cuando ya viene encuadernado el material, respetamos la originalidad del material, si lo permite, para poderlo también prestar a consulta. Pues muchas gracias, Eleonora. Nosotros continuamos aprendiendo más del trabajo aquí en el Archivo General de la Nación. Quédense con nosotros.
Ahora estoy en el Laboratorio de Organización y Catalogación de Acervo Gráfico. Me encuentro con Ana Lilia Quintero. Ana Lilia, muchas gracias por recibirnos. Platícanos aquí, además de documentos en papel, documentos escritos, ustedes también catalogan fotografía, material audiovisual. Platícanos, ¿qué variedad de archivos son los que ustedes trabajan? Ok, bueno, pues aquí catalogamos, ordenamos y describimos el material gráfico con que cuenta pues, el Archivo General de la Nación. Pues como tú bien decías, tenemos pues una infinidad de materiales como negativos, placas de vidrio, material audiovisual, carteles, una infinidad de soportes. Pero además trabajan ustedes con otro tipo de formatos de fotografía. Por ejemplo, veíamos algunas que son bastante antiguas, bueno, de 1920 por ahí, que trabajan un efecto tridimensional. Platícanos, ¿esta técnica cuál es? Sí, bueno, esta colección que tenemos es la colección de vistas estereoscópicas de Ignacio Avilés. Son más de 10,000 placas, 10,126 placas que fueron donadas al archivo junto con un taxifoto. Son vistas estereoscópicas, te comentaba, dan un efecto, se ponen en un visor, los ojos al ser proyectadas, la mirada hace ese efecto, los ojos hacen el efecto de tercera dimensión. Yo te agradezco muchísimo esta entrevista y nosotros continuamos en nuestro recorrido aquí en el Archivo General de la Nación. Muchas gracias, quédense con nosotros. Con la ayuda de la tecnología, muchos de los objetos que llegan al Archivo General de la Nación son digitalizados, incluso algunos que son tridimensionales. Esto permite prolongar la vida útil de los documentos, además de que facilita las labores de consulta para los usuarios. En el desarrollo del ciclo de vida de los documentos, después de que son descritos, organizados, se llevan a la digitalización para dos temas. Uno, para su preservación a través de los medios digitales, y el otro para su accesibilidad. Digitalizamos todos los documentos, tenemos documentos desde el siglo XVI hasta el día de hoy. Con motivo del centenario de la Constitución del 1917, hay una exposición que se está montando en Palacio Nacional, ante lo cual el mayor repositorio de documentos sobre ese tema es el Archivo General de la Nación. Hemos digitalizado todas las constituciones, desde la de 1814 hasta la de 1917. Pasando por la Constitución de Cádiz, el Acta de Independencia, los sentimientos de la nación. Contamos con una tecnología que nos permite hacer análisis de las fibras a través de las imágenes digitalizadas por la potencia de las lentes y de la iluminación que tienen estos equipos. Tenemos escáneres de barrido, son escáneres de última generación que es una tecnología desarrollada en Italia, que la han utilizado para digitalizar la Biblioteca del Vaticano y los códices de Da Vinci, de Leonardo da Vinci. Esta tecnología la escogimos porque es una tecnología que no maltrata el papel, que son luces frías. El calor genera oxidación de las tintas y las tintas al oxidarse se convierten en ácido sulfúrico y pueden deshacer el papel. Al nosotros calentar una tinta ferrogálica, que se llaman, que son las tintas que son del siglo XVI al siglo XIX, estas tintas sufren este proceso y pueden quemar el papel. En servidores tenemos aproximadamente como 24 millones de imágenes digitalizadas de todos los fondos. Se calcula, porque no se tiene una cuenta exacta de los documentos, que tenemos 350 millones de documentos. Estamos acercándonos mucho al 10% de todo el volumen de documentos que existen en el Archivo General de la Nación. Lo que tenemos para consulta al público son aproximadamente 5 millones de documentos que se incrementan en más o menos como 20,000 documentos mensuales que se van digitalizando. El estado de conservación de los documentos afecta mucho la velocidad con la que podemos digitalizar. No es lo mismo un documento del siglo XV que en papel de trapo, que está muy bien conservado, está hidratado y lo puedes pasar rápidamente para su digitalización, que probablemente los documentos del principios del siglo XX, que son documentos que después de la revolución industrial el papel, que es celulosa, es más frágil, se deshidrata muy fácilmente y cuando tú le das la vuelta hay veces que se quedan con el pedazo en la mano, ¿no? Por lo frágil y lo que
lo frágil que está el papel. Pero por eso mismo se tiene el personal del área de digitalización, del equipo está capacitado por el área de conservación para hacer la manipulación de los documentos. Hemos tenido el privilegio de digitalizar códices ya de la época después de la conquista. Tenemos 4 o 5 códices que se han digitalizado. Se ha digitalizado el Acta de Independencia. Tenemos juicios de Inquisición, que son documentos muy bonitos no por lo que hablan. Hay historias muy bonitas dentro de los documentos, pero son documentos ilustrados algunas veces. Y son los documentos que hemos tenido el privilegio de digitalizar y de poner a disposición de los investigadores y del público en general. Este es el Torreón Norte en el Palacio de Lecumberri, un lugar que estaba destinado a los presos políticos, aquellas personas que por expresar sus pensamientos en contra del sistema, venían a purgar una condena a este lugar. Es una verdadera obra de arte arquitectónica. Desde aquí yo me despido y espero que hayas disfrutado este programa que realizamos en el Archivo General de la Nación. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales, visitarnos en el portal de Factor Ciencia o también descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.